Hola a todos, bienvenidos a Zona Digital, los saluda Natalia Lara. Este es el programa de la Cámara de Representantes que habla sobre comunicación virtual y avances tecnológicos. La información y la comunicación en el departamento de Caldas es en Colombia uno de los departamentos modelos en su apropiación e implementación. Pero para hablarnos de este tema nos acompaña el representante por Caldas del Partido Conservador, Arturo Yepes, y es además presidente de la Comisión Quinta. Representante, bienvenido. Muy buenas tardes a todos y espero que podamos transmitirle información suficiente a los colombianos de cómo en Caldas hemos venido aprovechando las tecnologías de la información para bien de nuestros jóvenes y de nuestro sector productivo. Representante, contémosles primero a los televidentes un poco sobre su trayectoria profesional. Yo empecé estudios de primaria y luego la educación media en un colegio religioso, el Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora. Luego en la universidad pública tuve la oportunidad de estudiar la mitad de la carrera de medicina, terminar la carrera de Derecho y gracias a un convenio de la Presidencia de la República y Planeación Nacional con el Instituto Latinoamericano de Planeación Estratégica y Social, pude estudiar con Carlos Matus Planeación Estratégica. Eso me ha servido mucho para, de alguna manera, encontrar la ruta de lo que hay que hacer para que el departamento crezca. Bueno, representante, vamos a hablar un poco sobre las TIC y el aprendizaje. Sabemos que las TIC ayudan y facilitan a crear, procesar, difundir información que ha roto todas las barreras y que además limita la adquisición del conocimiento, pues que contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas. Pero, ¿cómo ha sido este proceso en Caldas, que es el departamento que abandera el proyecto? Bueno, lo primero es entender que las TIC no son solo una forma de divertimento. No se trata de que los jóvenes tengan una tableta o una computadora portátil o tengan un teléfono inteligente para explorar la red, buscar fotografías de amigos, buscar juegos, bajar música. Por el contrario, las TIC, si se aprovechan, pueden servir para no solo crear nuevas formas de relacionarse con los demás, sino comercializar bienes y servicios. Y entonces en el departamento entendimos eso, un departamento que tiene un aislamiento vial del resto de Colombia porque ya ninguna ruta importante pasa por Caldas. Primero Caldas era el cruce de caminos, para ir de Bogotá a Medellín había que pasar por Manizales. Por la ruta de la Dorada, ¿no? Ajá. Para ir de Medellín a Cali o a Buenaventura había que pasar por Manizales. Se construyó una nueva red vial nacional que nos aisló. Y entonces hace unos 15 años nos encontramos en la disyuntiva de ¿a qué apostarle? Y afortunadamente la sociedad toda, las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, dijimos, bueno, ¿por qué no le apostamos a la tecnología? Manizales y el departamento de Caldas, como en su inmensa mayoría es montañoso, tiene una característica muy especial y es que la gente de allí es aplicada, es dedicada. No le da pereza sentarse todo un día tras un escritorio a pensar, a escribir, a crear. Gente enseñada a trabajar 10, 12 horas y entonces al día. Y eso nos dio la posibilidad de que este tema de jalonar recursos para las tecnologías de la información pegara y aprovecháramos la política que también hay que hacerle el reconocimiento, diseñó el presidente Santos. No hay por qué negar que si no fuera por el impulso que el presidente Juan Manuel Santos le ha dado al fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el recurso que ha situado en el Ministerio de las TIC para llevar fibra óptica, para mejorar el tema de la conectividad, para dotar colegios y escuelas con computadores, para dar crédito a empresas de base tecnológica, pues Manizales no hubiera avanzado hasta donde está sin que hayamos llegado a la meta, porque lo que queremos en Manizales es ser una especie de Silicon, no Valley, sino Silicon Mountain en Colombia. ¿Pero de qué modelo se pega, digamos, el departamento como tal para la política de kioscos de Vive Digital? Bueno, en el modelo, digamos que lo creó el gobierno nacional. Nosotros lo que hemos hecho es aprovecharlo. Pero expliquemos, perdón, representante, expliquemos un poquito cuál es el modelo. El modelo que el gobierno ha diseñado para el tema de las tecnologías tiene 3 fases. Primero, conectividad. Es decir, hacer telecomunicaciones
por sistemas metálicos, por cable metálico, es muy lento. Y como se trata de transmitir grandes volúmenes de información a una velocidad que sirva para hacer, por ejemplo, diseño gráfico, para hacer procesamiento de información, pues lo primero que se necesitaba era una transmisión veloz y la posibilidad de bajar información de la red de forma muy ágil. Eso solo se pudo lograr porque este gobierno diseñó un gran programa de llevar fibra óptica a todos los municipios de Colombia. Hoy hay más de 900 municipios con fibra óptica. Pero Hace ¿cómo hace 5 el años, departamento para llevar, digamos, esta conectividad a la parte rural? Ana, eso lo ha hecho el Ministerio de las Telecomunicaciones mediante contratación con distintas empresas comerciales. Ha contratado con Telefónica, que antes era Telecom, ahora es una sociedad de economía mixta con participación extranjera. Ha abierto licitaciones para que contratistas privados instalen la fibra óptica reemplazando el viejo cableado de cobre. Todo eso se ha reemplazado, no solo en Caldas, en casi todo el país. La diferencia es la usabilidad. Digamos que nosotros en Caldas la estamos usando, en otras partes de Colombia todavía no. ¿Cómo la estamos usando? Lo primero fue call centers. Un alcalde muy visionario, Juan Manuel Llano, logró vincular empresarios de centros de contacto españoles, brasileros y franceses a Manizales. Y allí empezamos a crear empresas donde cerca de 2.000 personas en cada empresa trabajan haciendo o telemercadeo, o haciendo soporte técnico, o haciendo servicio al cliente, desde estaciones compuestas por un teléfono que se comunica por voz IP, es decir, por esa misma red mundial de computadores, una estación de procesamiento de la información, una pantalla con un teclado para poder dar instrucciones y recibir a su vez los comandos y la contactabilidad, es decir, la llamada que el mismo equipo la hace y la persona que es la que se encarga de brindar la orientación al quien le contesta. Digamos que Esta sería la capacitación, digamos, para toda esa gente que está recibiendo banda ancha en su casa y que seguramente no sabe usarla. Hay mucha gente que no sabe conectarse a la internet como tal o conectar los equipos. Esa parte se está haciendo con otros 2 programas del gobierno. El primero fue la contactabilidad, ¿no? Es decir, poner las redes. Sí. Después viene la capacitación. Y para eso se abrieron distintos centros, lo que se llaman los Vive Digital, que no son solo kioscos. Kioscos Vive Digital son en las zonas rurales. Pero en las ciudades, en las cabeceras municipales, también hay centros de Vive Digital. ¿Se llaman kioscos porque son kioscos? O sea, sí, pues eso es un nombre realmente simulado. No son kioscos, son construcciones técnicamente diseñadas para albergar dentro de ellas equipos, albergar naturalmente los emisores y receptores de la señal, señales inalámbricas y con algunas estaciones de cómputo también. Pero se quiso llamar kiosco pues porque son en la zona rural. En las zonas urbanas, esos centros Vive Digital prestan exactamente el mismo servicio, más el de formación y capacitación. Es decir, allí se reúnen no solo los jóvenes, va dirigido primordialmente a jóvenes, pero también los adultos que quieran aprender a usar las tecnologías, que quieran pasar, repito, de ese simplemente chatear o conversar por internet o bajar una película o bajar una canción, a empezar a diseñar procesos empresariales, comerciales, turísticos, y que las personas aprendiendo a utilizarlos, pues naturalmente puedan generar un ingreso que les permita vivir. ¿Cómo puede hacer la gente, digamos, o el ciudadano desde estos kioscos o estos Vives digitales para pedirle al Congreso que legislen para que lleguen a ellos todas las tecnologías necesarias para también desde sus casas usar las redes sociales o usar la internet o las herramientas tecnológicas? Bueno, la verdad es que el gobierno ha superado el atrancón de la legislación. Yo me atrevería a decir al contrario, que como se ha legislado poco, el gobierno ha podido hacer mucho. Yo soy de los que cree que la legislación a veces es un obstáculo. El exceso de reglamentarismo en Colombia no deja hacer cosas. Como la reglamentación ha sido muy amplia y generosa, el gobierno ha podido, por ejemplo, firmar el convenio que se hizo este año con Tigo para permitir que todo el mundo tuviera acceso,
con Mark Zuckerberg, que estuvo visitando la presidencia de la República, El dueño de Facebook, a aclaremos. Facebook, para que todos los colombianos pudieran tener acceso gratuito, sin costo de ninguna clase, vía tabletas o telefonía inteligente con esa red social. Y eso naturalmente permite promover los negocios, permite establecer relaciones. ¿Cuántos cientos de miles de colombianos y colombianas han no solo conseguido un trabajo, sino, por qué no decirlo también, conseguido pareja a través de esa red social y se han ido a vivir al extranjero y ahora pues mandan remesas que, aprovechando que el dólar está a 3.200 pesos, son un muy buen ingreso hoy para la gente. Pero también lo otro importante es que Manizales empezó a generar un proceso empresarial alrededor de las TIC. Hoy en Manizales hay empresas de base tecnológica. La gente dirá, bueno, ¿y eso qué es? Empresas de diseño gráfico, empresas de producción de cine. Increíble, con la misma calidad que produce, por ejemplo, Pixar. Estamos en este momento en Manizales produciéndole a Pixar, es decir, produciéndole a Disney animaciones para sus películas. Creería que las redes sociales o la internet como tal van a terminar por permear, por así decirlo, los medios de comunicación tradicionales como el periódico, la televisión, la radio. Pues hay cosas que nunca desaparecerán porque a la gente le gusta lo clásico. Yo, por ejemplo, tengo ese atavismo. Tengo computadora portátil, tengo tableta, tengo 3 celulares inteligentes y sigo escribiendo mis citas en una libretica de bolsillo. Entonces yo no creo que vaya a desaparecer ni las revistas ni los periódicos. Lo que pasa es que, claro, su mercado va a ser más estrecho y las empresas de comunicación van a ganar más con las telecomunicaciones que con los impresos. Pero los impresos van a existir siempre, entre otras cosas, porque son una muestra de alguna manera de estatus. Por más que uno quiera, es mucho más agradable leer un libro que tener un texto en una tableta, así uno lo vaya moviendo con una pantalla digitosensible. De manera que eso no desaparecerá. A lo que tenemos que apuntarle es a lo otro que le ha apuntado, por ejemplo, Manizales, a la biotecnología, que se apoya precisamente en las TICs, pero para producir transformaciones que permitan, por ejemplo, que una persona invidente pueda percibir imágenes a través de aplicar software de computadoras que transmite impulsos electromagnéticos al cerebro, que estimulan las áreas del cerebro que serían alimentadas por los nervios si se tuvieran los ojos normales y que la luz se capte por un dispositivo electrónico. Eso ya se está haciendo en Manizales. O se están haciendo, por ejemplo, mejoramientos de semillas, o se está haciendo mejoramiento genético de especies animales para que la carne sea menos grasosa, o para que yendo, digamos, a toda esta cultura orgánica y cultura verde, ¿no? O que el animal crezca más y más rápido y por lo tanto se necesite menos volumen de nutrientes para poder sacarlo al mercado. Todo eso estamos procurando hacerlo desde Manizales porque, repito, como perdimos la posibilidad de ser una ciudad comercial por cruce de caminos, tenemos que volvernos una ciudad productora de conocimiento para poderlo vender al país y al mundo y lograr que la ciudad tenga empleo y un ingreso per cápita decente para la gente. Bueno, representante, sabemos que usted es muy activo en sus redes sociales y además tiene un amplio conocimiento sobre todos los medios de comunicación virtual. ¿Qué manejo le da a usted a sus redes sociales? ¿Cuál es su página favorita en la que usted tiene su ocio, en donde descansa o en donde le gusta comentar? Bueno, la verdad es que yo descanso trabajando, de manera que básicamente Facebook y Twitter son las 2 herramientas que más utilizo. Facebook porque fue la primera, yo no diría porque sea la mejor. Nadie puede decir que sea mejor Facebook que Instagram, por ejemplo, o que cualquiera otra de las redes sociales. Lo que pasa es que como fue la primera, es la que más usuarios tiene hoy en Colombia todavía, porque los colombianos somos muy tradicionales. Este es un país muy conservador, que no vota conservador, pero la verdad es que lo es. Y entonces, como es un país tan conservador, con Facebook empezó y con Facebook ha seguido, así haya redes sociales de más amigables y con mejores utilidades. Y entonces en Facebook publico todo, los discursos en el Congreso,
publico lo que hago cotidianamente, hago encuestas, pregunto sobre iniciativas que la gente quiera que se presenten en el Congreso, informo las ponencias y los proyectos que hay, publico audiovisuales, en fin. Y en Twitter básicamente la uso es para opinar. Es decir, Facebook es para informar, es algo como más plano. Twitter es más de opinión, de registrar lo que estoy pensando o lo que está pensando el gobierno o lo que opinan los opositores del gobierno y naturalmente para controvertir. Hay personas que equivocan el uso de esa red social publicando informaciones planas y por eso nunca obtienen una respuesta. Twitter no es para eso. Twitter es para apoyar o criticar. Bueno, representante, vamos a hacer la pregunta corchadora o mi pregunta de cierre en este programa y es básicamente en esa retroalimentación que dan las redes sociales. ¿Qué piropo, qué insulto le han dicho o ha leído que le haya generado alguna conmoción interna que nos quiera partir? Pues a mí me han dicho de todo, porque cuando uno es figura pública y polemiza, la verdad todo eso me ha resbalado. Lo que sí me conmovió mucho fue cuando la representante María Fernanda Cabal publicó que debería estar el Nobel de Literatura pudriéndose en el infierno o ardiendo en el infierno. Yo creo que esa fue la suprema metida de pata, sobre todo porque es desconocerle a García Márquez, que es la persona que tal vez más le ha aportado a Colombia. El prestigio internacional de Colombia en lo positivo se lo debemos a Gabo. Sí, señor. Bueno, representante, por último, algún piropo que recuerde que nos quiera comentar. Un piropo. También hay tantos, yo soy más bien gallinacito. Ahí perdonando a mi esposa que debe estarme viendo y frunciéndose de la ira. Pero digamos que el piropo más bello que haya yo leído es inclusive parte de una canción. Yo me imagino que alguien lo bajó de la canción y lo convirtió en un mensaje de esos de texto diciendo que quisiera nunca dormir solo para poder contemplarte. Pues ni a mí me han dicho ese piropo. Por favor, anímense a decirnos piropos en las redes sociales a todos. Vamos a hacerle una invitación, por último, a los representantes a la Cámara para que sean más activos, así como lo es usted. Bueno, pues lo primero es decirles que el mundo avanza y si uno no cambia, lo cambian. Salvo los que dependen de servirle materialmente a los demás para ser elegidos, todos los otros necesitamos que la gente nos conozca, sepa lo que estamos haciendo y comparta con nosotros sueños para que nos acompañen. De manera que es muy importante que cada uno de nosotros no solo tenga su red social, no solo tenga su homepage o su página pues en internet para estar allí nutriendo de información a sus amigos, sino que haga de la tecnología su herramienta permanente de uso. Les ahorrará tiempo, los hará conocerse más fácil y en un inmediato futuro, porque estos muchachitos de ahora que ya no se desprenden de una tablet o de un celular inteligente, serán los votantes dentro de 12 o 13 años. Esos muchachitos solo van a entender de comunicación vía tecnológica. La gente no va a volver a reuniones, las manifestaciones públicas van a pasar a la historia y va a ser básicamente a través de las redes sociales y de las telecomunicaciones como se va a conseguir uno el respaldo o lo va a perder de la ciudadanía. Representante, muchas gracias, fue un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias a ustedes, a la Cámara de Representantes por este espacio y a todos los colombianos por su tiempo. Y a todos los televidentes, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Cámara Colombia en Twitter, Cámara de Representantes Colombia en Facebook y también pueden vernos en nuestro canal de YouTube, Cámara de Representantes. Y recuerden que este es el espacio interactivo con su Congreso. Hasta pronto.